Estamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, hoy venimos con un videito nuevo de nuestro amigo Autos Baratos. Hoy vamos a hablar nuevamente de la migración que está ocurriendo de estadounidenses a suelo mexicano. Y el título del video es Emigración de la Florida, el fin del sueño americano. Vamos a ver qué fue lo que pasó esta vez y cómo es eso que hay un fin del sueño americano. La verdad nunca pensé reaccionar a este tipo de noticias, ¿oíste? Nunca pensé que Estados Unidos dejara ser el centro de atención. Vamos. Tras la aprobación de la ley antiinmigratoria de la Florida, el gobernador Ron DeSantis se dio cuenta que el motor económico del estado eran los inmigrantes. Pero se dio cuenta muy tarde porque ya está colapsando la economía. El gobernador está perdiendo 12.500 millones de dólares mensuales por concepto de los trabajos que realizaban los inmigrantes indocumentados. Pero ahora quiere dirigir su mirada a México, ya que necesita nuevamente empleados para que trabajen en el sector de la construcción y está ofreciéndonos visas para que regresemos nuevamente a la Florida. ¿Regresarías tú a trabajar para el gobernador Ron DeSantis antes que detengan la ley antiinmigratoria y exponerte a la deportación por esas leyes que son absurdas y que solamente hacen dañar la economía? Vamos a ver por qué razón ha llegado la destrucción económica para la Florida. ¿Cuáles han sido los efectos de la ley antiinmigratoria? La mayoría de los abogados de inmigración que nos pasan información a nosotros le aconsejaron a los republicanos que cuando firmaron esta ley deberían tener en cuenta que si los inmigrantes se iba a afectar muchísimo la economía. Pero los republicanos no quisieron hacernos casos porque Ron DeSantis tenía aspiraciones presidenciales y su ley había sido implementada para infligirle miedo a los migrantes que querían venir a la Florida, no para los que vivían en el estado. El problema que surgió el efecto contrario. Todos los inmigrantes que estaban incorporados en empresas estatales de Florida decidieron irse y ahora el gobernador DeSantis planea viajar a México. En primer lugar, tiene problemas económicos, no hay mano de obra, los empleados se fueron hacia otros estados y el gobierno quiere darle visa a los mexicanos que quieran venir a trabajar. Además, quiere negociar con López Obrador la compra de los hidrocarburos, ya que Florida depende muchísimo del petróleo de México. También, ¿aceptarían ustedes las visas de Ron DeSantis? ¿Creen ustedes que no es esto un engaño? Y si en realidad DeSantis tiene planes de darle visa a los trabajadores que van a ir a las empresas de la Florida, ¿por qué no se las da a los inmigrantes que antes trabajaban allí para que regresen a laborar? ¿Por qué razón el gobernador no hace un llamado al Congreso para que se detenga la ley 1718, que es la ley antiinmigratoria más dura, aprobada y vigente hoy en día en los Estados Unidos, hasta que entre la ley antiinmigratoria de Texas? ¿Sabes tú qué es la ley SB4 que ha firmado el gobernador republicano de Texas, apoyado por el mismo gobernador de Florida, Ron DeSantis, y por el expresidente Donald Trump, quienes abogan por el cierre de la frontera y la implementación de leyes antiinmigratorias en todos los estados republicanos de los Estados Unidos? Ahora bien, ¿la destrucción económica de la Florida es culpa de DeSantis, es culpa de los inmigrantes por haberse ido o es culpa de la ley antiinmigratoria? Según los abogados de inmigración, la Florida era el estado que más crecía desde el comienzo de la gobernación de Ron DeSantis, quien estaba haciendo un trabajo impecable en la Florida, hasta que se le ocurrió querer ser presidente de los Estados Unidos y para crear un gran movimiento y una división en el país, tuvo que firmar una ley que fuera en contra de los floridanos. La mayoría de gente que tiene negocios en la Florida, que tienen empresas, especialmente en el área de construcción, han visto una baja de más del 80% de los ingresos anuales que estaban generando sus corporaciones.
Las empresas de construcción no tienen carpinteros ni albañiles y han tenido que ir a otros estados a buscar personal. El problema con el que se han encontrado que los migrantes no quieren ir por el problema de la ley migratoria. Ron DeSantis le dio la libertad a algunas empresas de entregarle visa a los inmigrantes de otros países para que puedan venir a trabajar, y muchos ya han llegado al estado, pero no saben hacer los trabajos. Las empresas le están dando la oportunidad de que aprendan, pero aprender los trabajos de construcción no es una tarea sencilla, y más cuando te expone al clima de la Florida, un sol encandecedor, donde muchos inmigrantes regresando a sus países de origen. No, pero es ¿Por qué no se le da la verdad, oportunidad a los mexicanos de ser legales en los Estados Unidos y volver a incorporarse en esos trabajos donde se necesita mano de obra calificada para que pueda desarrollar los proyectos habitacionales? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la ley migratoria de Ron DeSantis? Esta ley anti-inmigrante ha funcionado perfectamente para hacer huir a los inmigrantes. El problema que la Florida no funciona sin la mano de obra extranjera. Y para muestra está la crisis financiera que se vive en el estado. Algunos negocios pequeños se tuvieron que endeudar tomándole préstamos a los bancos y ahora no tienen cómo devolverle ese dinero porque los negocios no generan. La mayoría de los clientes que tenían eran los inmigrantes que se fueron, y los trabajadores también eran inmigrantes indocumentados. ¿Cómo piensa DeSantis que va a sobre? Claro, es que la fuerza laboral es la base de cualquier economía. Además, imagino que los mayores consumistas eran precisamente esa fuerza laboral. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, pasa en todas las partes del mundo. O sea, es ilógico que quisieron hacer eso y pretender pues seguir como si nada. Es que primero los migrantes son los que levantaron a Estados Unidos. Claro. Y lo que Estados Unidos hoy fue gracias a los migrantes. Es gracias a los migrantes, claro. Revivir la economía de su estado si los inmigrantes no regresan a trabajar, si la gente que tenía casas rentadas y vivía de este negocio ahora ha perdido los inquilinos y mucho más. Lo que tienen empresas en la industria inmobiliaria no tienen empleados para que puedan sacar adelante los proyectos de viviendas. Lo que se ha formado en la Florida es un caos. Y ahora también podríamos vivirlo en el estado de Texas, donde vemos la implementación de una ley antimigratoria que va a superar los efectos y consecuencias que ha tenido la ley migratoria de la Florida. Pero bien, DeSantis planea viajar a México. ¿Creen ustedes que el gobierno mexicano debería darle la oportunidad a DeSantis de venir al país a negociar la compra del petróleo para poder suplir la demanda energética de los floridanos a cambio de las visas que le está prometiendo a los trabajadores de México? Y no es nada gratuito, ya que si los mexicanos van a trabajar por un bajo salario, porque no serán salarios ni mucho menos más altos que lo que ganan los ciudadanos estadounidenses por hacer los trabajos de los mexicanos, pero el trabajo que 2 mexicanos logran hacer en un día, 5 norteamericanos podrían pasarse la semana completa, y al final hay que desmontar todo y volverlo a hacer porque no saben hacer los trabajos de construcción. Además de las visas que está prometiéndole Ron DeSantis a los inmigrantes para venir a comprar nuestro petróleo y llevarse la mano de obra calificada, ¿por qué el gobernador no toma la determinación de deshacer la ley migratoria, darle la oportunidad a la gente seguir viviendo como antes, que las familias regresen con sus hijos y los comercios puedan volver a levantarse? Pero una pregunta muy importante: ¿aceptarías tú volver a trabajar a la Florida? No. ¿Te irías con una visa de trabajo a trabajarle a DeSantis en las empresas donde fueron despedidos los mexicanos que necesitaban obligatoriamente tener papeles? Y además, la situación actual de México no es la de hace 10 años atrás tampoco. No, ya ha cambiado demasiado. Sí. y ya hay cómo surgir en su país. Entonces, ¿para qué irse a matar a otro país que simplemente lo quiere para seguir creciendo y que sigan estancados? Entonces, no creo. O sea, algunas personas van, o sea, casi el hombre nunca es de donde nace, sino donde le va mejor. Siempre uno quiere salir y explorar sí, otras cosas, conocer otros ambientes.
que eso es bueno, eso es desarrollo, pero como tal, yo creo que harán lo mismo. O aún le va mejor en México, a los mexicanos. Yo creo que eso que están ofreciendo es para otros migrantes. ¿Ya? Para otros migrantes de otros países que probablemente sí estén necesitando eso trabajo. O sea, yo no lo veo tanto por ese lado, sino por el lado de que, pues, ¿para qué, sí? ¿Para qué en este punto, si ya los hizo correr prácticamente la Florida, ya hay como esa incertidumbre, ese sinsabor que la gente dice, no, me voy con la visa y cuando salga viene otro peor y vuelve y pasa lo mismo? No aguanta. Para poder trabajar en los Estados Unidos, y habían sido empresas que empezaron desde cero y los inmigrantes la levantaron y hoy son multinacionales millonarias, pero no le agradecieron a la mano de obra de los inmigrantes, sino que más bien cuando ya pensaron que no lo necesitaban, nos trataron a patadas y nos hicieron ir del Estado. Pero ahora le está pasando factura porque la huida de la mano de obra inmigrante es la que tiene el colapso financiero en la Florida. 12.500 millones de dólares en un solo mes. Si usted lo multiplica por el año completo, este sería todo el dinero que genera la Florida. En consecuencia, el gobernador DeSantis va a tener problemas cuando se reporte el estado financiero del estado y se den cuenta que en vez de crecer luego de la aprobación de esta ley migratoria, se contrajo el Producto Interno Bruto, y esto le puede costar la gobernación a Ron DeSantis. Pero además de DeSantis, tenemos el gobernador de Texas que ha firmado. El problema es que los gringos, los estadounidenses como tal, no les importa como tal los migrantes. Sí, eso se sabe, nunca les ha importado. Sí, ellos buscan es como protegerse y que no haya migrantes. Por eso es la idea de reelegir a Donald Trump. Claro. ¿Sí me entendiste? O sea, yo quisiera ver a futuro cómo sería un Estados Unidos sin migrantes. No lo veo, no sé. No, tiene que ver. O sea, Estados Unidos es por los migrantes. Sí. Es lo que es por los migrantes, o sea, los estadounidenses son los oficinistas, por decirlo así, pero la fuerza bruta, realmente los que hacen el trabajo son los migrantes. Ajá. Los que mueven Estados Unidos son los migrantes, claro. Entonces la SB4 y entra en vigencia el día 6 de febrero, o mejor dicho, el día 6 de febrero es cuando se dará a conocer que los jueces van a firmar esta ley, y luego un mes después es cuando se comenzará a implementar, donde incluso un ciudadano común y corriente del estado de Texas puede detener a cualquier persona por parecerle inmigrante, preguntarle por sus papeles, y si no lo tiene puede arrestarlo. Esto es una ley absurda donde ya el presidente López Obrador se ha pronunciado en contra de este gobernador, quien también ha construido el muro, la boya flotante que hay en el río Bravo, que ha hecho que muchos inmigrantes sufran laceraciones en su cuerpo, y todo por culpa de un gobernador que no quiere los inmigrantes en Texas. Las leyes antimigratorias se siguen aprobando en los Estados Unidos, y aunque le están haciendo muchísimo daño a nuestra comunidad de inmigrantes, los estados más ricos del país se están empobreciendo porque la gente que sabe trabajar se ha ido, y la mayoría de la gente que tiene negocio ha dejado de percibir el dinero que gastan y pagan en impuestos los inmigrantes indocumentados. Ahora, la destrucción económica de la Florida, ¿es culpa de Ron DeSantis o es culpa de los inmigrantes? ¿Crees que los efectos y consecuencias que ha tenido el estado de la Florida luego de la implementación de la ley SB-1718 que firmó DeSantis va a suceder también en el estado de Texas si no se detiene la ley antimigratoria? DeSantis planea viajar a México. Se le debería permitir la entrada, y cuando llegue al país deberíamos detenerlo, apresarlo, hacer que le pida disculpas a los mexicanos y posteriormente deportarlo a los Estados Unidos, desde donde él está deportando a los mexicanos. Eso no es otro nivel. Este ya también es muy sádico. Ven acá. Lo agarramos y lo deportamos nuevamente. Ay, ojalá se pudiera hacer lo mismo acá en Colombia. Y hacemos lo Ven mismo. acá Y hacemos lo mismo que él hizo.
Lo deportamos también. Yo pensé, no lo dejamos entrar al país. O sea, lo amarramos. Imagínate. Además, ¿aceptarían ustedes irse a trabajar a la Florida a cambio de una visa de trabajo que al final, cuando se levante la economía de Florida, nada te garantiza que te deporten a ti también? O mejor dicho, ¿por qué no le dan estas visas a los mexicanos y latinos de otras nacionalidades que estaban aportando para la economía del Estado y eran buenos trabajadores, y ahora se quiere traer gente nueva que no habla inglés para tratar de engañarlo a la hora de pagarle sus sueldos? Y pues, me gustaría saber, ¿conoces o tienes algún conocimiento de la nueva ley SB4 que se va a firmar en Texas? ¿Qué tan mala y peligrosa es esta ley para los inmigrantes? Y si crees que nosotros en Autos Baratos deberíamos hacerle el llamado a toda la comunidad de inmigrantes para que nos unamos y hagamos los primeros paros laborales del Estado y detengamos todo el comercio. Así que si esta información le es de alto valor, les recomiendo suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en sus redes sociales, porque en Autos Baratos todos los días tenemos buenos contenidos sobre inmigración, geopolítica y economía para que te mantengas informado en unos cuantos minutos de lo que sucede con nuestra comunidad latina en Estados Unidos y en Latinoamérica. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos. Tras la aprobación. Fuerte. Amarramos a Ron DeSantis y no lo dejan salir. No, eso provocaría muchas cosas. Y eso sería como. No sería bueno amarrarlo y decirle, y deportarlo otra vez, decirle, vea. No, deportarlo sí, depórtenlo, pero ya encarcelarlo ya son palabras mayores, ¿sí me entiendes? Y ya es algo que desencadenaría muchas cosas. Y si llega Donald Trump, eso se arma el mierdero, sí. Eso estuvo muy bien, muy bueno, muy me gustó mucho. Y sí, sabes que para algunos puede ser paradójico o chistoso que de pronto él diga que se puede paralizar la economía en la Florida al no aceptar este tipo de convenios que quiere hacer Ron DeSantis, pero es cierto, sí, es cierto, los que mueven la economía en Estados Unidos realmente son los migrantes. Y miren cómo está el estado de la Florida, es como está Texas, debido a todas las leyes antimigratorias. Entonces sí, yo no lo aceptaría. Bueno, ¿y qué leyes se están implementando en México? Sería bueno ir viendo esa parte también. Claro, porque sí nos preocupa de pronto, como lo veníamos diciendo, esas personas que han estado migrando a México y que trabajan desde México, pero para México son turistas y no están aportándole lo que deberían. Entonces sí es de analizarlo, pero yo no sé, yo tengo como una esperanza. En serio, yo tengo mucha esperanza y yo sé que México en unos meses va a ser otra historia. Sí. Y Dios mediante va a seguir así. Yo sé que sí, va a seguir por la misma línea si Dios lo quiere así, ¿no? Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Cuéntenos aquí abajo ustedes qué opinan. ¿Ustedes aceptarían que Ron DeSantis estuviera en México y fuera a proponer eso? Lo amarramos, lo agarremos. No, eso depórtenlo. Pásenlo por migración y lo dejan un buen rato y le revisan toda la maleta. Le meten a ver si pasó alguno, nunca sabe. Es que me imaginé eso de Alerta Aeropuerto. Si te acuerdas los programas que nos vemos. No sé por qué se me vino a la mente. Bueno, perdón, pero no sé, hay que coger las cosas así porque como más las cogemos, ¿no? Espero les haya gustado mucho este video. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten mucho el video. Vamos a estar súper pendientes de todos sus comentarios. Y gracias por llegar hasta